Llegamos a un tutorial más del alimento diario, de la serie La Palabra de la Vida, la Comunión de la Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Las epístolas de Juan y de Pedro, libro número 7, que tiene como título Apresurar la venida del día del Señor. Nosotros vamos a abordar hoy la semana 1, que tiene como título El juicio de Dios sobre los impíos. Lectura de la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 9. Autor Pedro Dom. Ya en el día lunes, nosotros tenemos el subtítulo en este día, del día lunes, el verdadero profeta y el falso. Aquí habla mucho sobre la diferencia entre el verdadero y el falso. Nosotros estamos en el verdadero. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Miren aquí. Aquí hay un párrafo en el alimento diario que nos dice: la palabra hace que nuestra fe sea sólida y segura, librándonos de ser presas fáciles antes los discursos bellos pero sin vida de los falsos maestros. Dios es el recto juez. Por eso nadie que perjudique a otro quedará impune. Es la hora de comenzar. El juicio por la casa de Dios ha llegado. Esta referencia es 1 Pedro 4:17. Gracias al Señor que nosotros oímos siempre y seguimos lo que nos da dirección, que es la palabra profética en toda la semana. Y esta palabra profética es la palabra de la verdad, y la palabra de la verdad es el mismo Cristo. Y la palabra es fe objetiva, pero cuando llega a nosotros a través del oír con fe, se torna nuestra fe subjetiva. Entonces, aquí, gracias al Señor por la palabra, por eso que nosotros sabemos lo que es verdadero y lo que es falso. Pero aquí también es bueno que hablemos un poco. Vemos cuán importante es la fe objetiva que sea trabajada para producir nuestra fe subjetiva, porque es la misma verdad de Dios siendo impresa en nuestro corazón. Esto quiere decir, de hecho, es imprescindible. Gracias al Señor. Entonces, con la lectura bíblica, segunda de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces aquí nos muestra que hay dos categorías de personas, pero que están en el mismo lado. Todos son falsos, falsos profetas y falsos maestros. Vamos a ver la diferencia entre uno y el otro. Cuando habla de falsos maestros, dice así que los cuales introducirán disimuladamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, estos falsos maestros, ellos enseñan cosas erradas. Herejías destructoras, por ejemplo, es uno de ellos, pero ellos no van a quedar impunes. Esto es objeto de nuestro tutorial de hoy. Todos estarán sujetos al juicio de Dios. Nadie se escapa. Entonces ellos comienzan a hablar de las falsas enseñanzas, distorciendo la verdad
Entonces ellos llegan hasta a negar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, su obra redentora. Ellos llegan hasta este punto. Por eso, por el hecho de ellos predicar esto al pueblo de una manera falsa, lo que está esperando a ellos, aguardando, es el juicio de aquel día, del día de Dios, que nadie va a escapar. Pero el juicio para la iglesia comienza por la casa de Dios. Esto está en 1 Pedro 4:17. Entonces, vamos a leer este versículo también. Gracias al Señor. Entonces, es importante que nosotros estemos dentro de la fe objetiva y la fe subjetiva hasta a través del oír con fe para que esta fe subjetiva sea implantada dentro de nuestro corazón y de ahí nos salga más. Y también aquí estad preparados de los falsos maestros y de los falsos profetas del tiempo presente. La meta de ellos es quitar el enfoque de la palabra profética. Ellos trabajan en todo tiempo para que quitemos el enfoque de la palabra profética. Por eso tenemos que estar afirmados, bien firmes, bien seguros dentro de la palabra profética, a través del oír con fe, que es la fe objetiva se torna nuestra fe subjetiva. Entonces vamos a ver aquí la diferencia de los falsos profetas con los falsos maestros. Aquí, los falsos profetas, ellos presumen hablar por Dios, pero no tienen la autorización de Dios para hablar. Esto está en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 19 y 20, que nos dice así: mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, el falso profeta es aquel que habla, pero palabras que Dios no habló. Dios va a pedirle cuenta de esto. Mas el profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, en nombre de Dios, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, esto es muy serio esto. No podemos presumir de estar hablando por Dios cuando Dios no habló con nosotros para que nosotros hablemos. Y falsos maestros son aquellos que enseñan la Biblia. El profeta, explicar un poco mejor, el profeta es aquel que habla por Dios. Él recibe entonces la revelación de Dios. Ahí él pasa al pueblo de Dios. Entonces, él trabaja con la revelación de la palabra de Dios. Ahora, los falsos maestros son aquellos que enseñan la Biblia. Ellos enseñan la Biblia distorsionando la palabra de la verdad, introduciendo herejías. Estas herejías son destructoras. Y esto es muy común en nuestros días. Las enseñanzas en el mundo religioso. Es muy peligroso nosotros entrar en estas cosas. Oh Señor Jesús, que el Señor nos salve de estas cosas. Y también Él, hablando del falso profeta, el alimento diario cita Números 12:2, todo el proceso de María que quedó leprosa por causa de que Él cuestionó. ¿Por qué Dios no habla con nosotros también, conmigo y con Aarón, y solo habla con Moisés? Esto dejó al Señor muy irritado con ellos, muy enojado con ellos. Entonces, en aquella ocasión, Dios mostró quién era el profeta que Él estaba usando.
y que Él no deja impune a los que atacan a tal profeta. Hoy sucede lo mismo. Entonces cuidado con que hablemos cualquier cosa que Dios no autorizó, mucho menos ser los falsos maestros que enseñan las cosas distorsionando los hechos. Y ahí el día martes nos alerta sobre los falsos maestros. Aquí da una pincelada en esta historia presente. La palabra profética fue dada por el hermano Don en los últimos 40 años, más de 40 años, y dejó un sólido fundamento entre todas las iglesias de hoy. Pero después, 2017, con su fallecimiento, Él partió hacia el Señor. El Espíritu continuó hablando, aleluya. El Espíritu no dejó de hablar. El Señor levantó otro canal, su siervo, para dar esta continuidad. Y gracias al Señor, esta palabra trajo la intensificación de las herramientas. El Espíritu continúa hablando y confirmando la palabra con señales y prodigios. Gracias al Señor. Y históricamente también recordando que en 2020 fue revelado a nosotros, Salmo 110:3, que el Padre prometió al Hijo que le daría el ejército de jóvenes santos, el ejército de jóvenes santos que viene de las gotas del rocío. Gracias al Señor. Y 2021-2022, el Señor nos dio sorprendentemente los adolescentes que comenzaron a amar al Señor, a amar su palabra, cosas que nunca teníamos antes. Antes los adolescentes eran un problema para la vida de la iglesia. Teníamos que separarlos después del partimiento del pan para llevarlos a una sala para conversar con ellos, pensando que ellos no tenían oídos para oír la palabra del Señor. Pero sorprendentemente para todos nosotros, en 2021-2022, nosotros vemos a los preadolescentes, hasta los niños, salían acompañados de sus abuelos, sus padres en las calles. Y puedo orar por usted de una manera de ellos simple, sincera. No tenía miedo de nadie, y así nos sorprendió mucho. Entonces el Señor tuvo camino por medio de ellos. Por eso que en 2023 fue reforzado la cuestión de la casa de adolescentes. Y hoy tenemos más de 500 casas de adolescentes. Gracias al Señor. Este número necesita crecer aún más. Aquí hay una nota que dice así: pues el Señor modificó la situación de muchos adolescentes que normalmente eran apáticos e indiferentes. Ellos comenzaron a amar la palabra del Señor con simplicidad y sin cuestiones, creyendo que la palabra profética proviene del Señor. Aplicaron con seriedad el oír los mensajes, haciendo transcripciones y anotaciones, rumiando la palabra, durmiendo y despertando con el Señor. Desde entonces el Señor ha bendecido mucho a esta nueva generación. A través de esto entonces las herramientas fueron potenciadas. Colportaje ya dejó de ser aquel colportaje convencional, tradicional, para tornarse un colportaje más dinámico, ir a las calles y contactar directamente a las personas, abordar a las personas en las calles. CP, se intensificó también el CP. También, dentro de esta intensificación de las herramientas, el expolibro también, gracias al Señor, estamos con varios expolibros en Brasil y
fuera del Brasil también. La inmersión en la palabra cambió nuestra rutina, cambió nuestra vida de la iglesia. Ahora nuestra vida de la iglesia es en resurrección. Gracias al Señor por la inmersión en la palabra, inculcar la palabra, grabar la palabra en nuestro corazón. Todo esto hace parte. La palabra profética fue confirmada y estamos en el camino correcto, gracias al Señor. Y ahí entonces, volviendo a la palabra de los falsos maestros, Pablo aquí, en Timoteo, él habla algo así. La palabra ocultamente también fue usada por Pablo al escribir a Timoteo, mencionando exactamente los falsos maestros. Tales personas con aparente espiritualidad y piedad enseñaban a los hermanos, pero no tenían el poder de la vida y absolutamente nada resultaba de sus bellas predicaciones. Esperen el versículo que está en 2 Timoteo 3, 6 al 7. Entre ellos se encontraba los que penetran ocultamente en las casas y consiguen cautivar a las doncellas, las llevan en pecado y que aprenden siempre y jamás pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces son estas personas que los falsos profetas buscan, las personas insatisfechas que generalmente tienen problemas ocultos en el corazón y son presas fáciles. Señor Jesús, esto es un caso muy serio, son los falsos maestros. En el día miércoles nosotros tenemos la enseñanza saludable, las enseñanzas saludables versus enseñanzas destructivas. Nosotros estamos en el camino de la enseñanza saludable, gracias al Señor. Romanos capítulo 12, 6 al 8. Aquí voy a citarles a ustedes este versículo. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Aquí tenemos entonces, relacionada con la palabra, con el ministerio de la palabra dentro de los servicios de la iglesia, ministerio de la palabra ocupa una posición muy importante. Profecía está dentro del ministerio de la palabra. Enseñanzas también. Exhortación también. Por eso, hermanos, hay personas que se aprovechan de esto en la iglesia para hablar falsas profecías y falsos maestros enseñan palabras distorsionadas de la verdad. Entonces aquí, profeta es el que recibe directamente la revelación de Dios, que yo terminé de leer. Ahora nosotros llegamos a la palabra de la verdad. 1 Corintios 2:4. Mi palabra y mi predicación no consistieron en lenguaje persuasivo de sabiduría, sino en demostración de espíritu y de poder. 1 Corintios 2:4. La palabra de la verdad, la palabra de la verdad. Gracias al Señor. Dios juzgará a los falsos profetas y falsos maestros, porque el Señor es el recto juez, y nadie que perjudique a los otros quedará impune, porque Él juzgará a todos los impíos, los falsos profetas y los falsos maestros, también como todos hechos perniciosos que ellos hayan cometido. Nadie quedará impune. Esto tiene que estar claro. Que Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, quiere dejarnos claro que estos falsos profetas, estos falsos maestros,
que enseñan herejías destructoras, ellos mismos van a ser destruidos. Y un día ellos van a ser juzgados y van a recibir el castigo merecido. Entonces aquí en Judas, él asemeja a estos falsos maestros con el destino de los falsos maestros, con los ángeles que habían caído. Dice así, Judas 5 al 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, no solamente a los ángeles caídos, sino también los falsos maestros tienen el mismo fin. Entonces, esto es para alertarnos y no jugar con fuego. Vamos a hablar solamente la verdad. Entonces, la verdad, en Juan 17:7 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, la palabra profética nos trae a nosotros la verdad. Y en el proceso de santificación, la palabra profética es esencial. La palabra de la verdad santifica a la iglesia. Oh Señor Jesús, entonces, ¿cómo usted descubre que la palabra es verdad? Porque ella santifica a usted, ella transforma a usted. Entonces, la palabra de la verdad santifica a la iglesia. En Efesios 5, 25 y 26, él dice así, marido, amad a vuestras mujeres, como también Cristo amó a la iglesia y asimismo se entregó por ella. Cristo se entregó por la iglesia. Ella la amó de tal manera que se entregó a sí mismo por ella, con el objetivo de santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Gracias al Señor. Entonces, ¿cómo somos purificados? Es por medio del lavado del agua por la palabra. Gracias al Señor. La palabra profética es esencial. Y aquí entonces nos explica. Cuando recibimos la palabra de Dios, ella entra en nosotros y circula en medio nuestro, en el cuerpo de Cristo, como hace el torrente sanguíneo en el cuerpo humano. Al circular esta palabra, trae nutrientes espirituales para funcionar. Y oxígeno espiritual, trae nutriente espiritual y oxígeno espiritual, de los cuales nuestro hombre interior precisa para funcionar. La palabra simbolizada por el agua es el vehículo que trae nutrientes y oxígeno para cada uno de nosotros a medida que nos alimentamos de ella. De esta manera adquirimos la energía necesaria para servir al Señor. La palabra nos da energía para servir al Señor. No es por nuestra capacidad. Y el mismo agua lava cada célula. Miren, cada célula. Esto es, echa fuera todo lo que es negativo. Por medio de la palabra, el Señor está realizando esta limpieza y santificándonos. Porque esta circulación de la vida no solamente nutre, sino que también remueve todas las toxinas. Gracias al Señor, aleluya, por este proceso de santificación a través de la palabra de la verdad. Amén.
sábado nosotros tenemos el juicio sobre los impíos y murmuradores. La gloria de los falsos maestros es obtener una multitud de seguidores. ¿Cuál es su meta? Tienen la meta como de fama, exaltación, dinero, propios intereses. Estos son falsos maestros. Lo que ellos quieren es ganar multitud de seguidores. Cuanto más seguidores, mejor detrás de ellos, pero ellos hablando cosas falsas. Mi Dios del cielo. La principal característica es la insatisfacción. Entonces, la insatisfacción es algo que nace del interior, es algo maligno. Entonces, si nosotros tenemos alguna insatisfacción, debemos tratarla rápidamente delante del Señor, para que el Señor ilumine nuestro corazón. Si hay alguna insatisfacción, el Señor ya puede revelar en el momento, para que esto procree, aumente cada vez más. Ya mata aquella insatisfacción allí en ese momento. En el tiempo del hermano Don, entonces, cuando él hablaba de colportaje, ya había un grupo de personas que estaban insatisfechas con esto, y reclamaban y murmuraban, y cuando él habló del CPEP igual, ahí se tornó, estas personas se tornaron el club de los insatisfechos. Hablaban mal, murmuraban contra el expolibro, todo lo que el hermano Don hablaba, ellos meneaban las cabezas insatisfechos. Y la gota de agua fue el bucafé. Cuando el hermano Don habló del bucafé, ellos no aguantaron la insatisfacción, ellos explotaron y se rebelaron. Y se rebelaron en una división, salieron de la iglesia. Pero ellos no salieron tranquilos, sino que ellos salieron disimuladamente y también son oportunistas. Aquí cita el ejemplo de Absalom. Absalom, ¿saben cómo fue? Él fue en la puerta de la ciudad y había fila de personas esperando para ser atendido a sus necesidades. Y ahí Absalom aprovechaba esta fila y decía así: miren, ¿por qué usted está aquí? Estoy aquí por esto, pero nadie me ayuda, nadie me atiende. Estoy desde la mañana esperando a alguien que pueda ayudarme. Ahí Absalom comienza entonces a aprovechar esta brecha. Usted ve, nadie te atiende. Nadie está ocupado de usted. Pero cuando yo sea rey, ahí yo voy a cambiar el sistema. Ustedes serán muy bien tratados. Esto es lo mismo la charla de los falsos maestros. Por causa de esto, él ganó al pueblo de Israel y fue rey por algún tiempo. Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Oh Señor Jesús, personas así son dominadas, son como que poseídas por demonios. Parecen que no pueden conseguir nada más. Para engañar elaboran mentiras y palabras ficticias, amoldadas para sus propias maquinaciones. Entonces, con seguridad ellos van a ser juzgados. Entonces, lo que está dicho aquí, el título del día es el juicio sobre los impíos y los murmuradores. Entonces, esta motivación de insatisfacción engendra murmuradores, impíos murmuradores. Entonces, que tengamos cuidados con los murmuradores, porque sabemos que la ocasión de comenzar el juicio por la casa de Dios ha llegado. Pero si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin para aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si es con dificultad que el justo se salva, ¿dónde va a estar el impío? Sí, el pecador.
Pedro enfatiza que Dios es el juez. Por tanto, ningún impío quedará impune. Ahí él cita el ejemplo de Noé, que en los días de Noé la maldad del hombre creció tanto que se mezcló ángeles con mujeres. Ahí Dios usó entonces a Noé para juzgar al mundo de aquella época por medio del diluvio. Ahí también Dios entonces juzgó Sodoma, juzgó Gomorra y salvó a Lot. Inclusive Pedro dice que Noé es el justo, Señor Jesús. Al hablar sobre el juicio de Dios, Pedro asocia con lo que sucedió en el tiempo de Noé, Génesis 6, con lo que aconteció en Sodoma y Gomorra. Evidente educación que el vivir inmoral e impío era típico, tanto en los días de Noé como en los días de Lot. En verdad, si no hubiese reconocido que la presencia y la bendición de Dios estaban vueltos a Abraham y no se hubiese apartado del tío por causa esa desaveniencia entre los pastores, él no hubiese necesitado ser rescatado de Sodoma. Entonces aquí es algo muy importante, que nosotros necesitamos seguir la bendición. Nosotros necesitamos ver dónde está la bendición y seguir la bendición. Y no hacer una propia elección, una elección propia. Deje que Dios escoja por nosotros. Donde Dios nos escoja, el camino que Dios escoja para nosotros es el camino de la bendición. Entonces, no vamos a ser Lot, que escogió la vida fácil, las veras del Jordán, y allí poco a poco fue armando su tienda, y en poco tiempo estaba dentro de la ciudad de Sodoma. Sodoma es una ciudad llena de pecado, y Dios entonces destruyó la ciudad de Sodoma, ejerciendo su juicio sobre la ciudad de Sodoma. Oh Señor Jesús, que el Señor pueda guardarnos. Amén. Y después, aquí habla un poco más de la elección equivocada de Lot. Él escogió la planicie del Jordán, y Abraham habitó en la tierra de Canaán, y Lot en la ciudad y los valles, y armó su tienda hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Vamos a escoger estar siempre cerca de la bendición. Para nosotros esto es una alerta. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, este tutorial termina aquí para ayudarnos. En el caso de Abraham, él tenía la presencia de Dios. Él tiene la bendición de Dios. Entonces vamos a seguir a Abraham, ser uno con él, con su rebaño, que es nuestro también. No vamos a dividirnos por causa de esto. Y hoy nosotros sabemos dónde está la bendición. Vamos a escoger la bendición. Jesús es el Señor. Amén.